Jesús vino al mundo, murió por mis pecados, me perdonó todo y luego se fue. ¿De qué sirve seguir a ese Dios si mira cómo están? Entonces, si soy pecador y eso no me lo puedo quitar, ya no puedo salvarme. La oportunidad que nos das de estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que cada uno de nosotros podamos guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica, Señor. Te pido que seas tú hablando y no sea yo, Señor. Que únicamente diga lo que tú quieres que yo diga, Señor. Y te pido que esta palabra sea de gran ayuda para muchos de los que estamos aquí. Te lo pido conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de ir a los versos que corresponden para esta tarde, vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo a través de este libro, de lo que Pablo nos ha estado diciendo a lo largo de 4 capítulos. Y esto me pone a pensar, ¿qué tema puede ser tan importante para que lleve 4 capítulos o más el desarrollarlo? En Romanos 1 comienza con la presentación de Pablo. Y pues hay que recordar de que cuando Pablo escribió esto, era una carta. No existía la división de capítulos y pues mucho menos de versículos. Entonces el apóstol Pablo la inicia como tal, seguido del propósito de la escritura de esta carta y a quienes va dirigida. Pablo de igual forma continúa hablando del deseo que tiene de visitar Roma, de visitar a la iglesia que estaba en ese lugar. Y para ese momento Pablo estaba en Corinto, más o menos al final de su tercer viaje misionero, antes de su último viaje a Jerusalén. Y automáticamente después de eso se pone a hablar del Evangelio. Pasa su presentación, después menciona en la carta el deseo quiere ir a Roma, perdón, y luego se pone a hablar luego del Evangelio, de quién es Jesús. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Quién de aquí conoce lo que es el Evangelio? Podríamos explicar el Evangelio en 16 capítulos, explicar cada parte de la esencia del mensaje de Jesús en 433 versículos, que es prácticamente lo que hace Pablo en todo Romanos. Pero, ¿qué es el Evangelio para nosotros? Jesús vino al mundo, murió por mis pecados, me perdonó todo y luego se fue. Es una gran noticia, ¿no? Murió por mis pecados y me perdonó. Es muy conveniente para mí en cierta forma. Ahora puedo vivir como yo quiera. Al cabo Jesús va a perdonarme. ¿No es así? Dios ya me eligió, así que si vivo como yo quiera, si vivo como me da la gana, eso no importa. ¿Están de acuerdo con eso? Esto no es así. Y Pablo nos lo dice en este mismo capítulo. Es por causa de la culpabilidad del hombre, por causa de la culpa del ser humano. Es únicamente por causa de nuestra maldad. Y esa maldad fueron la causa de que Jesús viniera al mundo y recibiera lo que nosotros merecíamos, para que así pudiera perdonarnos. Pero eso no quiere decir que podemos vivir como queramos, que podamos hacer lo que se nos da la gana. Jesús no lo hizo por esa razón. Lo menos que podemos hacer en respuesta hacia Él, hacia lo que Él hizo, es caminar en obediencia y caminar en ese proceso de santificación. Y esto mismo es con lo que Pablo comienza el capítulo 2, el justo juicio de Dios. Y aquí Pablo comienza a decir
lo que es prácticamente la justificación. Comienza a hacer comienza a decir, perdón, que no hay distinción entre judíos, griegos, ni gentiles, mencionando que no hay excepción de personas para el juicio de Dios, porque como nos dice a partir del verso 12, y después a partir de aquí, verso 17, nos empieza a hablar de la ley en conjunto. Y en resumen, Pablo les comienza a decir, ustedes que van según la ley y le enseñan, no se le enseñan a ustedes mismos. La ley dice que no robes, tú robas. La ley dice que no cometas adulterio, tú lo haces. Y Pablo cierra este capítulo siendo directo. Los gentiles blasfeman a Dios a causa de ustedes, hablando de los judíos. ¿A qué se refiere con esta frase? De que por el mal testimonio que dan los judíos, por la hipocresía que se podía ver en ellos, los gentiles prácticamente decían, pues, ¿de qué sirve seguir a ese Dios si mira cómo están? Después les comienza a hablar acerca de la circuncisión. Y si ponemos atención en esto, podemos llegar a confundirnos de cierta forma. En resumen, Pablo concluye diciendo que la circuncisión no es en la carne, sino que tiene que ser de corazón. ¿Y esto cómo es? Lo continúa en el capítulo 3. Pablo nos dice que no es que no es que la circuncisión no sirva de nada, sino que es una señal de la fe que le tienen a Dios. Y vuelve a poner en comparación, por así decir, a los gentiles y a los judíos. Parafraseando un poco, Pablo nos está diciendo, es más justo un judío por tener la circuncisión que un gentil por no tenerla. Y el mismo Pablo nos dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Y tal vez en este punto muchos empiecen a pensar, pero yo hice cosas buenas, he hecho cosas buenas a lo largo de mi vida. Yo ayudé a los pobres, yo le di abrigo a quien, a quien lo necesitaba, perdón. Yo comparto el evangelio, yo salgo a evangelizar, yo hice esto, yo hice aquello. Y lo único que hacemos al decir esas cosas es yo y yo. Y sí, tal vez hemos hecho todas esas cosas. Yo lo he hecho, pero algo que no mencionamos seguido es que somos pecadores de igual forma. Y si sigues haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, es por esa misma razón, es por esa naturaleza pecaminosa que tenemos como seres humanos. Y es tal y como nos lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si soy pecador y eso no me lo puedo quitar, ya no puedo salvarme. Tú no. Por ti mismo, por mí mismo no podemos hacerlo. No puedes salvarte. Incluso si le pides ayuda a alguien de aquí o a alguien de alguna otra iglesia, otra congregación, no va a poder salvarte por más que lo intente. Pero hay alguien que sí puede. Y si leemos el versículo después, Romanos 3:23-24, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, somos declarados justos delante de Dios, no por lo que hacemos, sino por lo que alguien más ya hizo. Porque Jesús cumplió donde tú y yo
no pudimos cumplir. Para este punto, tal vez aún había varias personas confundidas en esto, al igual que puede que para este tiempo lo haya algunos todavía, pero no lo voy a explicar yo, lo hará Pablo. En el capítulo 4, lo vimos la semana pasada, pone como ejemplo a Abraham. Abraham fue a quien se le dio la indicación de hacerse la circuncisión. Para este punto podemos llamar la circuncisión en nuestras vidas como obras o acciones buenas, por así decirlo. Abraham fue declarado justo por la acción de circuncidarse. ¿Sí? ¿No? Pablo nos dice que si hubiera sido así, Abraham tendría mucho por qué sentirse orgulloso de sí mismo, porque es algo que él hizo. Puede decir incluso yo lo hice, yo me salvé por esta acción que hice, yo me salvé porque ayudé a tal persona. Pero el verso 3 nos dice algo diferente, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo está eso? Dios le dio una indicación a Abraham. Abraham creyó en el plan que Dios tenía para él y de esa forma él fue justificado. Y una vez siendo justificado, hizo la obra de la circuncisión. ¿Cómo le fue contada a Abraham? Le fue contada la fe sin la circuncisión. Y esta misma fue la señal del pacto, de la promesa que hizo con Dios. Así nosotros igualmente tenemos una promesa para con Dios mediante la fe. Versículo 13 del capítulo 4, ya entrando en los versículos que tocaría estudiar esta tarde, nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo, por este punto, sigue dirigiéndose hacia los seguidores de la ley, a los que les encanta hacer buenas obras hacia con las personas, diciéndoles, oigan, la promesa que le dio Dios a Abraham no fue por causa de la ley, no fue por lo que hizo, simplemente fue por su fe. Fue porque él creyó antes de actuar, no por actuar para poder creer. Verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Para este punto tal vez se pregunten, entonces si las obras no tienen ninguna ganancia, ¿para qué las hacemos? Yo te pregunto, si las obras tuvieran alguna ganancia, ¿seguirías creyendo? Si dices que sí, te felicito. Serías simplemente un simpatizante más, uno de tantos de los que llenan las iglesias, sintiéndose bien con los valores cristianos, mientras viven cómodamente en su pecado, mientras marchan alegremente hacia el infierno. En este caso, la fe no serviría de nada. Pero el verso 15 nos dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Aquí la palabra ira se puede traducir también como castigo. Entonces prácticamente el verso nos está diciendo que la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas para la misma, tampoco hay faltas para la ley. Y vamos a detenernos aquí un momento y repasar lo que hemos visto hasta este punto. Ya que todos los tratos de Dios con Abraham, Isaac,
Jacob sucedieron antes de que se diera la ley de Moisés, no podemos decir que estaban basados en la ley, sino que estaban basados porque ellos creían. La promesa, la justificación por la fe, la ley no puede traer a las bendiciones de las promesas de Dios. Esto no es porque la ley sea mala, pero porque nosotros somos incapaces de guardarla. Hablando de la transgresión, hay pecado que no es cruzar la línea de la ley de Moisés. La raíz del pecado no es quebrantar la ley, sino el quebrantar la confianza con Dios, con negar su propósito amoroso en cada mandamiento que da. Antes de que Adán pecara, él rompió la confianza con Dios. Por lo tanto, el plan de redención de Dios está centrado en una relación de amor, una relación de confianza, de fe, en lugar de guardar la ley. Cuando centramos nuestra relación con Dios en el cumplimiento de la ley, en lugar de un amor de confianza, entonces estamos yendo en contra de todo su plan. Pero esto no se queda así. Verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí vemos que la fe está relacionada con la gracia, en la misma manera que las obras están relacionadas con la ley. La gracia y la ley son principios. La fe y las obras son los medios por los cuales seguimos esos principios para nuestra relación con Dios. Hablando técnicamente, somos salvos por fe, gracias a la gracia que Dios nos da. Y la gracia es apropiada por la fe. Los miro medio confundidos, lo voy a explicar. La salvación es por fe y nada más. Solo podemos recibir la salvación por el principio de la gracia, por medio de la fe. La gracia no puede obtenerse a través de las obras, ya sean obras pasadas, obras presentes u obras futuras, o incluso lo que digas que prometes que vayas a hacer. Esto se debe a que por definición la gracia es dada sin considerar absolutamente nada, ninguna característica de la persona que la recibe. Pero tal vez algunos se pregunten o estén pensando que no la misma Biblia nos dice en Santiago 2:20 que la fe sin obras está muerta. Pero en Efesios, por otro lado, Efesios 2:9 nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Parece como si la Biblia se estuviera contradiciendo, ¿no? Como si Pablo no se puso de acuerdo con Santiago y escribieron cosas totalmente diferentes, pero la realidad es que no. Al contrario, se complementan. Está más que claro, tenemos más que obvio que la salvación no es por obras. No importa si eres buena persona, si haces cosas buenas, si ayudas a la gente. Si quieres ganarte el cielo por hacer ese tipo de cosas, déjame decirte que lo único que estás haciendo es apartando tu lugar allá abajo con Satanás. Pero ojo, no quiere decir que hagamos acciones malas tampoco. Aquí es donde entra el versículo de Santiago, Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Para explicarlo de una forma mejor, la mayoría de las religiones en el mundo, su plan de salvación está basado en las obras. La forma en la que eres salvo
depende de nadie más que tú. Toda la responsabilidad cae sobre ti. Y yo no sé ustedes, pero para mí es mucho para hacer. Hay días en los que no tengo el ánimo ni siquiera de levantarme y comenzar el día. Y después de que logro levantarme, aún tengo que hacer de todo para ganarme un lugar en el cielo. Eso siempre y cuando haya suficiente gente que ore o rece por mi alma cuando me muera. La neta, qué cansado, qué flojera, la verdad. Pero gracias a Dios, gracias a su único hijo, esto es diferente. No tienes que hacer absolutamente nada para ser salvo. Solo tienes que creer, confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Solo tienes que confesarlo con tu boca y serás salvo. Y una vida que ha sido salvada produce buenas obras. Las obras no son la raíz de la salvación, son el fruto de una vida que ha sido salvada. ¿Y por qué es así de sencillo? Te estarás preguntando. Simplemente porque tú y yo no podemos y nunca podremos cumplir delante de Dios. Nunca seremos suficientes para Dios. Y es aquí, en este momento justo, donde Jesús interviene diciéndonos, claro que sí, no eres suficiente, pero yo lo seré por ti. Tú mereces que te golpeen, yo seré golpeado por ti. Tú mereces ser humillado, yo seré humillado en tu lugar. Tú mereces que la ira de Dios esté completamente sobre ti, yo la tomaré en tu lugar. Tú mereces morir eternamente, yo moriré en tu lugar y después resucitaré en gloria para que tú tengas la oportunidad de vivir eternamente. El poder pensar en eso y descansar en ese hecho es lo mejor, es la mejor decisión que pueden tener en sus vidas. No porque ya no vayan a sufrir, al contrario, el padecer es parte de esto, pero la paz que obtienes durante dicho padecimiento es inimaginable. Y aquí pues les voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Tal vez algunos supieron o tal vez otros no, pero hace algunos meses, 5 o 6 meses, para ser un poquito más específico, yo estuve internado en el hospital, en la central quirúrgica de aquí de Jerez. La razón es porque me fui diagnosticado con glucoresistencia, prediabetes, junto con una hernia hiatal en el esófago, con posible esófago de Barrett. Yo tampoco entendí los últimos dos cuando me los dijeron, así que los voy a explicar. La hernia hiatal es como una pequeña úlcera en el esófago causada por una mala alimentación, al igual que la glucoresistencia y la prediabetes. Pero el esófago de Barrett consiste en una alteración en las células del esófago que no es normal. Y si no se cuida, a largo plazo puede llegar a ser cancerígeno. Pero en lo personal, no estoy ni asustado ni preocupado por eso. Sí me cuido, obviamente, ¿no? Tomo el respectivo medicamento que los doctores me recetaron y todo eso. Pero estoy tranquilo porque mi fe y mi confianza están puestas
en aquel que venció a la muerte. Sé que Él puede sanarme. Él es Dios. Si lo hace, le daré toda la gloria a Él. Pero si no lo hace, ojalá que no. Pero ¿y si esas células llegan a empeorar? Aún así, Él sigue y seguirá siendo Dios. Yo seguiré confiando en Él y seguiré dándole la gloria por lo que sea que Él decida hacer con mi vida. Esa paz, esa salvación son parte de la promesa que viene por la fe, por la gracia de Dios. Y Charles Spurgeon nos dice, la gracia y la fe son congruentes y se unirán en el mismo carruaje, pero la gracia y el mérito son contrarios el uno al otro y se repelen en sentidos opuestos. Y por lo tanto, Dios no ha elegido ponerlos bajo el mismo yugo. La promesa solamente puede ser firme si es de acuerdo a la gracia, si la ley es la base de nuestra salvación. Entonces, nuestra salvación depende de nuestro cumplimiento de la ley y nadie puede guardar la ley. Nadie lo puede hacer lo suficientemente bien para ser salvos por ella. Una promesa de salvación con respecto a la ley nunca puede ser firme. Si la promesa fuera de la ley, sería poco confiable e incierta debido a la debilidad que tenemos como personas, que no somos aptos para cumplirla. Si nuestra relación con Dios es por gracia, no por circuncisión o por el cumplimiento de la ley, entonces esa relación es para aquellos que son de la fe de Abraham. Aún si no son de su linaje, de su descendencia, un gentil podría decir, yo no soy judío, no soy de la ley, pero soy de la fe de Abraham. Y él sería tan salvo como lo sería un creyente en Jesús judío. El cumplimiento de la promesa en Génesis 17, versos 4 y 5, no solo encuentra en los descendientes de Abraham a través de Isaac, pero especialmente en su rol de ser padre de todos los que creen. Y esos creyentes provienen de toda nación bajo el cielo. Versos 17 y 18. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que había dicho, así será tu descendencia. Aun cuando tomó un trabajo sobrenatural para hacer a Abraham el padre físico de muchas gentes, también tomó un trabajo sobrenatural para hacerlo el padre espiritual de muchas gentes. Estas obras de Dios demuestran su habilidad de dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son, como nuestra justicia, como si fuesen, al contarnos como justos. Si Dios pudo llamar el vientre estéril de Sara a la vida, puede llamar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados a una vida nueva en Jesús. Me siento grandemente consolado cuando Dios dice de mí que soy justo, justificado, glorificado, puro y santo. Dios puede llamar dichas cosas
antes de que existan, porque Él sabe que existirán en un futuro. Este poder se cumplió en Abraham mientras él creía. El poder era evidente, natural y espiritualmente. El ejemplo de Abraham también nos ayuda a entender la naturaleza de la fe. La concepción del hijo de Abraham, Isaac, fue un milagro, pero no fue una concepción inmaculada. No fue por el Espíritu Santo. La fe de Abraham no significó que él no hiciera nada y que solo esperara que Dios creara un hijo en el vientre de Sara. Abraham y Sara tuvieron relaciones maritales y confiaron en Dios por un resultado milagroso. Esto nos muestra que la fe no significa no hacer nada, sino que hacer todo con confianza y pura dependencia de Dios. Spurgeon menciona, todos los verdaderos creyentes como Abraham obedecen. La obediencia es fe en acción. Debes caminar en los pasos de la fe del padre Abraham. Su fe no quedó quieta, tomó pasos. Y también debes de tomar estos pasos en obediencia a Dios porque le crees. Esta fe sin obras es una fe muerta y no justificará a nadie. El sentido corrige a la imaginación. La razón corrige al sentido, pero la fe corrige a estas dos. El sentido nos dice, no será. La razón nos dice, puede ser. Pero la fe nos dice, es y será. Y tenemos una promesa para eso. Verso 19 al 22. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue fuerte, pero a él también se le fortaleció. Él se fortaleció en fe. La idea parece ser que Abraham fortaleció su fe, pero Pablo también podría significar que Abraham se fortaleció por su misma fe. Ciertamente ambos comentarios están en lo cierto. Y aquí les pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para que nuestra fe sea probada de esa manera? Spurgeon sabía que los ministros y los predicadores necesitaban especialmente fortalecerse en fe. Él a veces compartía sus propias luchas cuando enseñaba, pero él siempre quería poner en claro que sus luchas en fe nunca deben ser complacidas. Él decía, siempre que, queridos oyentes, vean a algunos de nosotros que somos maestros dudando y con miedo, no nos tengan lástima, sino repréndannos. No tenemos derecho de andar en la tierra de la duda. Por favor, no nos visiten allí.
Síganos tan lejos como seguimos a Cristo, pero si llegamos al horrible pantano del desánimo, vengan y sáquenos de allí del cabello si es necesario, pero no caigan allí ustedes mismos. Abraham en su fe no miró las circunstancias, no miró que su cuerpo estaba ya como muerto o no miró que Sara era estéril. Él simplemente miró a la promesa de Dios. Su fe no dudó y dio gloria a Dios. Aunque era un gran reto, Abraham permaneció firme en esa fe. Así nosotros tenemos que permanecer en nuestra fe, aunque la situación parezca imposible de superar. Y para nosotros lo será, pero para Dios no. Así que si en esta hora estás pasando por alguna dificultad, sin importar el cual sea su origen, tal vez sea alguna enfermedad, tal vez puedan ser problemas familiares, sociales o incluso económicos, descansa sobre el Señor, entrégale esa carga. Aún más importante, entrégale tu vida y Él hará el resto del trabajo. Tal vez mejore o tal vez empeore. Esa es la realidad, no sabemos realmente. Pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, es porque Dios tiene un propósito para nosotros o un propósito para alguien más. Si el propósito de Dios al sanarme es el que otra persona vea su poder y así pueda acercarse a Él, perfecto, no tengo ningún problema con eso. Pero si el propósito de Dios es que me llegue a dar cáncer de esófago y de ese modo, no sé cómo, pero de ese modo alcanzar a una persona y que sea salva, tampoco tengo problema con eso. Así que te animo a que si no le has entregado tu vida a Jesús, lo hagas y lo mantengas como tu firme ancla a quien puedes estar aferrado sin importar lo que pase en la tormenta. Y si ya le entregaste tu vida a Cristo, van a venir más dificultades, tal vez peores, pero de igual forma te animo a que sigas manteniéndote firme en Él. Tal vez resbales y caigas, pero cuando pase eso, espero que caigas en arrepentimiento ante la cruz de Cristo y no te desanimes cayendo hacia la condenación. La fe de Abraham vino debido a que él estaba plenamente convencido de la habilidad de Dios para llevar a cabo la promesa que le había dado. Es tu Dios muy pequeño. El Dios de Abraham era capaz de llevar a cabo todo lo que él le había dicho y Abraham estaba convencido de esto. Algunas personas no vienen a Jesús o no van más allá con Él porque no están plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. Piensan, está bien para ellos, pero eso no funciona para mí. Esta manera de pensar es simplemente un ataque del enemigo en contra de la fe y tenemos que rechazarlo. Este tipo de fe ve la obra de Dios hecha, ve la obra de Dios hecha en lo inmediato. Isaac nació en cumplimiento de la promesa y en lo eterno le fue contado por justicia. Verso 23 y 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estos últimos 3 versos son el resumen perfecto de lo que hemos estado viendo a lo largo de 4 capítulos, justo para cerrar con broche de oro. La fe no solo le fue contada por justicia a Abraham. Verso 24, también fue contada para todos nosotros. La fe le es contada a todo aquel que crea en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Verso 25, el que fue entregado en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser justificados, para que podamos ser declarados inocentes delante del juez y podamos gozar de una libertad que no podremos tener en ningún otro lugar, de una paz que no la tendremos de ningún otro modo. Si tú estás listo para entregarle tu vida a Jesús en este momento, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo si no es por Él. Él es el abogado perfecto que tienes en tu defensa delante del juez. Si estás listo para esta tarde entregarle tu vida a Cristo, los invito a cerrar los ojos a todos. Y si has elegido entregarle tu vida a Cristo en este momento, te pido que repitas esto. Puedes hacerlo en voz alta o dentro de tu cabeza. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y que yo no puedo hacer nada para dejar de serlo. Estoy consciente de todo lo que he hecho y me arrepiento de eso. Te abro las puertas de mi corazón y te acepto en mi vida. Límpiame y hazme una criatura nueva. Te entrego mi vida completamente a ti y solo a ti. Señor, te doy gracias por esta tarde, doy gracias por tu palabra y te doy gracias por lo paciente que eres con nosotros, Señor. Te pido por las personas que pudieron venir esta tarde, Señor, y te pido por aquellas personas que confesaron sus pecados delante de ti, Señor. Te pido por esas personas que acaban de aceptarte y te pido que no lo hayan hecho por emoción, sino que lo hayan hecho genuinamente. Te pido que tú estés con ellos, Señor, y que ellos tengan esa hambre y esa sed de ti, tanto que más que aprendan de ti no puedan saciarse, Señor, y quieran cada vez más de ti. Te pido por cada una de las personas que estamos aquí, Señor, y que al terminar el servicio nos lleves con bien a nuestros hogares. Lo pido conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.